Buenas noches, hijos de la luna. Bienvenidos al podcast más terrorífico y misterioso de toda la red. Entra conmigo a la cabaña oculta en lo profundo del bosque y acompáñame a escuchar los relatos, historias y casos más terroríficos que te dejarán frío. Colócate tus audífonos, apaga la luz y comencemos. Hola, ¿qué tal, hijos de la luna? Bienvenidos a este segundo podcast que me da mucho gusto de hacer, como saben. La semana pasada les dejé una encuesta aquí en YouTube. Bueno, dependiendo si me están escuchando en YouTube, pues fue aquí en YouTube. Sobre si les interesaría escuchar un podcast entero sobre la teoría Pixar. ¿Qué es la teoría Pixar? En un momento, si no sabes absolutamente nada sobre esto, pues ya te enterarás. Cabe aclarar que incluí todas las películas de este estudio de animación, incluyendo la que salió unos meses este año, la película de Unidos o On Guard, que tenía a Tom Holland y a Chris Pratt como protagonistas y que fue la última película que en mi caso vi en el cine antes de que empezara la pandemia. Pero bueno, antes de empezar les quisiera hacer una invitación muy atenta a que me sigan en mi canal de Twitch. Ya sé que muchos me estuvieron comentando en los posts que no saben qué es Twitch, que no saben utilizarla y demás. Les explico brevemente, muy rápido antes de comenzar. Ustedes entren a twitch.tv y búsquenme como el Grimorio de Rix, o más fácil, si me están escuchando aquí en YouTube, abajo en la descripción van a encontrar los links a todas mis redes sociales, a mi cuenta de Instagram y a mi canal de Twitch. Entonces nada más píquenle ahí, denle click y háganse una cuenta. Es muy fácil. En la esquina superior derecha van a encontrar el simbolito de crear, de iniciar sesión. Cuando le piquen, como no van a tener cuenta, si no la tienen, denle crear cuenta. Es tan fácil como en YouTube. Únicamente les piden un correo, su nombre y lo que pide YouTube normalmente y ese tipo de plataformas. Y pues ya. Me pueden estar siguiendo y en cuanto me sigan, algo muy importante, denle a seguir, que es el corazoncito, no en suscribirse. Eso es lo único diferente que tiene con YouTube la plataforma de Twitch, porque si le dan suscribirse, les va a pedir que paguen no sé cuántos dólares al mes. Es un rollo, pero no les pido eso. Solamente denle al corazoncito para que cada vez que yo esté transmitiendo en vivo podamos platicar y ustedes puedan comentar como lo hacemos aquí en YouTube. La razón por la que lo hago en Twitch es para jalar más audiencia que no utiliza YouTube, y también pues porque allá podemos estar mucho más tiempo sin problemas, no se corta la transmisión, la capacidad es mucho mejor porque se dedica a únicamente directos. Ya tuvimos el primero hace una semana y estuvo muy entretenido. Hablamos de cosas paranormales, de cosas personales y bueno, si todo sale bien y están escuchando esto en miércoles, el directo que tengo planeado para el viernes en Twitch, vamos a estar haciendo dibujos en vivo. Es decir, yo voy a estar dibujando mientras platicamos. Voy a estar haciendo un dibujo de Licántropo contra Bigfoot y ese dibujo lo voy a utilizar en ese video que ha estado pendiente durante tantos meses ya. Pero bueno, ahora sí, nada más déjenme meterles esta sorpresita, déjenme compartirles esta sorpresita que me hizo muy feliz. Y aquí está, es un saludo muy especial que nos envía una persona demasiado especial. Así que aquí está, escúchenlo. Hola, este es un saludo del gran titán para mi amigo Grimorio de Rix. Es un youtuber verdaderamente inevitable. Como pueden ver, es un saludo que nos envía el señor y actor de doblaje Juan Carlos Tinoco, que es la voz oficial en español latino de nada más y nada menos que Thanos. Y le agradezco de todo corazón y le envío un abrazo enorme a mi amigo Martín Herrera por hacerme llegar este saludo por parte de Juan Carlos y de Thanos. Y también porque él fue uno de los que estaban en el directo de Twitch. Entonces pues ya lo saben, no se pierdan mis directos en Twitch, que voy a estar haciendo uno por semana. Pues ya saben, síganme. Y ahora sí, vamos a lo que nos truje hoy, que es la teoría Pixar. Seguramente ustedes han visto todas, si no es que la mayoría de películas de Pixar, porque ya llevan con nosotros desde hace ya varios años. Toy Story 1 salió en 1994, 1995, no recuerdo bien, pero en lo personal es mi película favorita de Pixar y cada año nos traen nuevas películas. Hay unas que no les gustan a algunas personas, a mí en lo personal me gustan casi todas.
con muy pocas excepciones. Y la verdad es que las películas de Pixar son hermosas y nos hacen llorar siempre, y eso creo que es una constante. Creo que no hay película de Pixar que no te saque por lo menos una lagrimita. Pero te has preguntado por qué parece que todas las películas de este estudio de animación ocurren en el mismo universo. Es decir, los elementos que parecieran conectar las películas va un poco más allá de un simple cameo. Cosas como la presencia de la camioneta de Pizza Planeta o la presencia de Lotso en la película de Up. En fin, un millón de referencias que son más que referencias y las cuales vamos a estar revisando hoy porque pareciera tener un significado muy muy oscuro detrás y que pareciera ser el Nostradamus moderno. Y si es así, pues la verdad deberíamos estar temiendo por nuestras vidas, más en el momento en que estamos viviendo esta pandemia mundial con una enfermedad desconocida en la que hay cientos de miles de muertos en todo el mundo y que nomás no vemos salida de este túnel. ¿Qué me dirías si te dijera, y en el caso de que no conozcas esta teoría, ¿qué me dirías si te dijera que las películas tienen un orden cronológico y ese orden no es en el orden en el que se estrenaron? Es decir, Toy Story 1 no es la primera película en el orden cronológico de esta teoría, de este, digamos, universo paralelo, este universo ficticio, pero que tiene una muy enorme similitud con nuestro mundo. Y que cuentan, este mundo, este universo, cuenta el ascenso y la caída de no una, sino varias civilizaciones en un planeta Tierra paralelo, que es pues prácticamente idéntico al nuestro, pero que desde el punto 1 de la teoría, pues hay una pequeña disociación de lo que es nuestro mundo, de nuestra realidad, y ahí se desencadena una red, pero que pareciera ser que podría desarrollarse en nuestro mundo sin ningún problema. Si te parece descabellado, solo piensa en lo similar que es nuestro mundo actualmente con el de Wall-E, es decir, un mundo desolado, de cierta manera, porque ustedes salen a la calle y está vacía, un montón de gente pegadas a las pantallas, donde la única manera en la que podemos convivir hoy en día es como lo estamos haciendo justo ahorita tú y yo, que me estás escuchando ya sea en Spotify o en YouTube, a través de una pantalla. Entonces da mucho que pensar y cada vez se vuelve más terrorífico. Esta teoría surgió en el año de 2012 por un escritor, un bloguero, no recuerdo su nombre, pero es de Estados Unidos, y conforme se han estrenado películas nuevas, creo que la última en ese momento era Up, conforme se han estrenado películas nuevas, las han ido introduciendo. Creo que la única que como que no entraba muy bien era Coco, pero tiene una conexión quizá no tan fuerte como el resto de películas, pero Onward o Unidos, que es la última película que se estrenó este año de Pixar, entra bastante bien y en realidad todas le entran muy muy bien y encajan perfectamente con esta teoría que ya pareciera ser que incluso los desarrolladores crean las películas pensando en esto, que es como un pequeño secreto a voces de los conspiracionistas como nosotros que nos encontramos en la red, porque la verdad la primera vez que yo escuché sobre esta teoría me pareció bastante terrorífica y ahorita van a ver por qué. Les recuerdo, aunque conozcas la teoría, quédate a ver todo el video o a escuchar todo el podcast. Si estás en Spotify, bienvenido. Perdón, se me olvidó. Si es la primera vez que estás en contacto conmigo con el Grimorio de Rix a través de Spotify, te recomiendo, y si te gusta el terror y el misterio, te recomiendo que me sigas en mi cuenta de Instagram como el Grimorio de Rix y en YouTube también, donde subo 3 videos a la semana. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar con la primer parte. Este podcast se dividirá en varias partes dependiendo de los puntos cronológicos que estemos tratando. La primera parte es la prehistoria del mundo Pixar, con la película de Good Dinosaur o El viaje de Arlo o El buen dinosaurio. Esta es como de las películas menos exitosas y más criticadas del estudio. A mí me encanta, pero a mucha gente no le gustó. Por eso es que le cambiaron de nombre en Latinoamérica. El punto es que aquí encontramos un mundo, digamos, prehistórico, como dice este subtítulo, que es prácticamente idéntico a la prehistoria que tuvimos nosotros con los dinosaurios y todo esto, pero cambia algo, un punto que pareciera ser insignificante, pero que cambia por completo el curso del mundo, y es que el meteorito que destruyó supuestamente a los dinosaurios en nuestra realidad, aquí pasa de largo por el mundo y los dinosaurios logran sobrevivir y viven muchos años más de lo que hicieron en nuestro mundo, en el mundo real.
Aquí es donde inicia todo, donde inicia esta teoría y se plantea las bases de un mundo alterno o paralelo al nuestro, que habría cambiado por algo que les digo pareciera insignificante, que es este meteorito, pero algo tan pequeño en comparación con un planeta, terminó siendo la perdición de una raza completa que era una especie que eran los dinosaurios. Y en realidad, hablando de este mundo paralelo, de este mundo Pixar, cambiaría todo el curso de la historia. En este mundo, como les repito, los dinosaurios sobrevivieron al meteorito y por lo tanto estuvieron vivos hasta la aparición del hombre, incluso llegando a superarlos en número, inteligencia y en civilización. Es decir, los dinosaurios evolucionaron por lo mismo de que siguieron viviendo en la Tierra, desarrollaron inteligencia y otros puntos súper importantes que vamos a tratar ahorita. Recordemos que en nuestro mundo real los humanos y los dinosaurios, al menos según los libros de historia y de anatomía y de todo esto, de ciencias naturales, el hombre nunca convivió con los dinosaurios. Yo sé que en mi canal del Grimorio de Rix hemos tratado muchos temas criptozoológicos sobre muchos ejemplares prehistóricos, ya sean literalmente dinosaurios, como lo es el burrón-jor, que es el tiranosaurio rex, y es el nombre que recibe en Australia una criatura que para los aborígenes era desconocida, pero que los dibujos y la descripción coincide 100% con el de un T-Rex y que supuestamente se oculta en los lugares más recónditos de Australia y demás. Dinosaurios como pterodáctilos, como velociraptores y algunos peces, que bueno, eso es realidad. El celacanto es un pez que existía desde la época de los dinosaurios y que aún existe en un número muy muy reducido en las costas de África, y un pez que según los científicos no ha cambiado absolutamente nada desde la época de los dinosaurios hasta nuestros días, pero ese es otro punto. Por esta ocasión, yo sé, hijos de la luna, que a nosotros nos encanta buscar el tercer pie al gato, pero en esta ocasión hay que apegarnos a lo que dice la historia, al menos referente al mundo real, a nuestro mundo, no al mundo Pixar. Entonces aquí tenemos que suponer que los dinosaurios no convivieron con los humanos, como dice la historia, en nuestro mundo, pero en el mundo de Arlo sí empiezan a convivir. De hecho, de eso se trata la película. Este es un punto muy importante, ya que por primera vez la raza humana tiene contacto con un animal. Este niño Spot, que de hecho es bastante primitivo y tiene un comportamiento incluso animal, no tiene un lenguaje, no tiene una lengua, no habla ninguna lengua, se comunica por medio de gruñidos y sonidos guturales. De hecho, incluso se mueve a 4 patas, es sucio, no es civilizado, es nómada prácticamente. De hecho, al ser pues un ser bastante frágil y débil en comparación con los dinosaurios, es más bien una especie de carroñero o de una peste, de una plaga, porque recordemos que en la película este niño se está robando la comida de la granja de la familia de Arlo, y aquí es donde se empieza a desarrollar toda la trama. Volviendo al tema general, la teoría Pixar se centra en la batalla entre 3 fuerzas principalmente: el humano, el animal y la inteligencia artificial o las máquinas, que son elementos que están presentes en absolutamente todas las películas de Pixar de una u otra manera. Incluso a veces llegan a convivir en una película las 3 fuerzas. En esta película de Good Dinosaur, o el viaje de Arlo, podemos ver cómo los animales son muy inteligentes. Incluso ya pueden hablar, a diferencia de los humanos, que aparecen únicamente 4 humanos, si no estoy equivocado en la película, y muchos dinosaurios. Ninguno de los humanos puede hablar, se comunican por medio de señas, de gruñidos, mientras que los dinosaurios ya tienen su propia lengua. Y han desarrollado la agricultura, que es muy importante. Recordemos, la familia de Arlo son granjeros, y una civilización muy básica, al menos en lo que vemos en la película, que es, digamos, una civilización como de los 1800 en Estados Unidos. No, de los 1800 no, como de los pioneros, como del viejo oeste más o menos. Es decir, no tienen tecnología todavía, tecnología digital, si lo quieren llamar de una manera, pero ya tienen tecnología agricultora y algunos mecanismos realizados con madera, con piedra y demás, pero ya son una civilización bastante avanzada. Sin embargo, hay dinosaurios que se dejan llevar más por su instinto animal, como los pterodáctilos, que son pues los villanos de la película, que son carroñeros y se quieren comer al niño, a Spot, a diferencia de la familia de Arlo, que como les digo son granjeros, o por ejemplo los T-Rex, que aparecen para también ayudar a Arlo en una parte de la trama, que son ganaderos, son una especie como de vaqueros. Y mientras estoy grabando esto me estoy dando cuenta que pues creo que es más que obvio decir que para ver este video o escuchar este podcast es ideal que hayan visto todas las películas de Pixar. No creo que haya alguien que no haya visto ninguna. No hay como tal spoilers en ninguna de las películas.
Pero pues sería importante que vieran las películas. De todos modos, pueden entender el tema sin haber visto una u otra película. Pero continuemos. Eventualmente, como vemos al final de la película, los hombres comienzan a ser cada vez más y a formar familias o comunas hasta que eventualmente evolucionarían. Esto lo vemos, recordemos, durante casi toda la película, hasta los últimos 10 minutos. El único humano que aparece en la película es el niño Spot, que es el compañero del protagonista de este dinosaurio Arlo. Y al final, pues los dos amigos se tienen que separar porque, al inicio de la película, Arlo le comunica por medio de señas, Spot le comunica por medio de señas a su amigo Arlo que sus padres murieron. Entonces él está solo en el mundo. Sin embargo, al final de la película se encuentran con una familia que son una mamá, un papá y una hermana. Y Spot se va con ellos porque es lo mejor para él y Arlo lo entiende. A pesar del dolor que les provoca a los dos separarse, aquí entendemos no solo que hay más humanos tratando como de sobrevivir en este mundo prehistórico, en este mundo de dinosaurios, sino que están entendiendo que al juntarse son más fuertes. Mientras que estando Spot por su cuenta tenía que robar la comida de la familia de Arlo, estando juntos pues van a ser capaces de sobrevivir y eventualmente evolucionar y apoderarse del mundo, desplazando a los dinosaurios, que al menos en este universo son la primera especie dominante en el mundo. Aunque el meteorito no los mata, como en la versión de pues, nuestro mundo, de lo que ocurrió en la realidad, quizá los dinosaurios se extinguieron por otra razón que no se nos ha revelado hasta el momento de las películas 30 de junio de 2020, las que ha habido hasta hoy. No se nos revela cómo es que los dinosaurios se extinguen en este mundo, pero eventualmente lo hacen. O quizá algunos evolucionan y se convierten en aves, peces o lagartos, como ocurrió, muchos científicos creen, en la actualidad. Que muchas aves descienden de los dinosaurios, así como muchos reptiles también lo hacen. Y podemos ver cierta similitud, por ejemplo, en cuanto a este punto de la evolución, entre el pterodáctilo, que es el villano de Good Dinosaur, y el pelícano, que ayuda a Marlene y a Dory en la película de Buscando a Nemo, cuando ya van a encontrar a Nemo, cuando ya llegan a la costa de Sydney. El pelícano, que no me acuerdo cómo se llama, tienen un parecido muy innegable estos dos personajes, porque podría ser que es la evolución, digamos, o sea que puede que no se extinguieron los dinosaurios, sino que evolucionaron a formas de vida, digamos, más pequeñas e inferiores en algunos aspectos al hombre, pero no en todos, y ahorita vamos a ver en cuáles no. También otra ave del universo Pixar que se parece mucho a este pterodáctilo de El viaje de Arlo es Kevin, que es el ave que aparece en Up. Esta criatura criptozoológica, chistosamente, es un críptido, esta ave de Up, que está buscando el explorador anciano y que termina encontrándolo por accidente el niño Russell con el señor Fredricksen y su perro Dog. Ahora pasemos a la parte 2 de este mundo, a la parte 2 de este tema, que es la Edad Media en el mundo Pixar. Esta parte del podcast transcurre miles de años después del viaje de Arlo, en el oscurantismo de la humanidad durante el siglo X después de Cristo aproximadamente. No sabemos cuántos años logran vivir los dinosaurios, es decir, no sabemos cuánto tiempo transcurre entre que el meteorito no impacta con la Tierra y cuando empieza a desarrollarse ya la agricultura y el lenguaje de los dinosaurios, que es cuando ocurre la película de Arlo. No sabemos cuántos años pasan. Entonces tenemos que suponer que la Edad Media ocurre miles de años después y pareciera, por lo que estuve investigando para hacer el guión del podcast, la película de Brave, de Valiente, que es esta parte de la Edad Media, es muy similar a cómo era el siglo X de nuestra era, pero puede haber pasado más tiempo en el mundo Pixar, porque les digo, no sabemos cuánto tiempo ocurrió en el viaje de Arlo. Aunque lo que sí es seguro es que ya no existen los dinosaurios en Valiente, en esta Edad Media. Esta parte de la teoría es vital, quizá la más importante, la parte de la Edad Media y la película de Valiente para entender esta teoría, así que pongan atención. Para este punto de la historia de la humanidad ya es la especie dominante sobre la Tierra y los dinosaurios se han extinto, como les digo. Sin embargo, entra un factor clave que funge como puente entre humanos y animales y que eventualmente es lo que vuelve a ambos seres, tanto humanos como animales, superiores a la inteligencia artificial en un futuro de la teoría. Aquí vemos cómo la madre de Mérida, que es la protagonista, se transforma en oso por medio de una pócima mágica.
Esto nos habla que podría haber cientos o quizá miles de personas, no solo en Europa, porque recordemos que Valiente ocurre en Escocia, es decir, en Europa, pero podría haber cientos o miles de personas en el mundo de Pixar que habrían nacido personas, pero que se habían convertido en animales por medio de algún tipo de conjuro, como ocurre con la mamá de Mérida, perdiendo su raciocinio humano. Como recordemos que al final de la película, si pasa creo que 3 días de que la mamá está en forma de oso, se convertirá en un oso por completo. Es decir, a lo largo de la película, si no la han visto, la mamá se transforma en un oso, pero aunque físicamente es un oso y no puede hablar, sigue teniendo la mente de la mamá. Es decir, es una humana en el cuerpo de un animal. Pero al pasar, creo que los 3 días, no me acuerdo cuánto tiempo dice el hechizo, se convertirá por completo en un oso. De hecho, se vuelve un animal salvaje, casi ataca a su hija y demás. Esto ya es parte de la trama. El punto es que estas personas que posiblemente se pudieron haber transformado en animales por medio de los hechizos mágicos, pierden su raciocinio humano, pero conservan cierta similitud genética, lo que haría posible el apareamiento entre animales, que pues no eran animales del todo, y las personas. Y esto, así como los descendientes de estos, es decir, los hijos de estos humanos que se transformaron en animales y tuvieron descendientes con otros animales, sus descendientes pues no son animales del todo, sino que tienen un poco de genética humana en su ADN. Y sí, esto puede sonar un poco asqueroso y un poco enfermo, pero tienen que esperar al final de la teoría para que tenga sentido, porque es muy muy importante. Entonces aquí tenemos dos cosas vitales. Una es la magia, que fungirá de diferentes formas a lo largo de este mundo, de esta historia, de este universo. Y la otra es la transformación y ¿cómo llamarlo? La compaginación genética que existe entre humanos y animales en este universo hasta ahora, cosa que no existía en el mundo de Arlo, en el viaje de Arlo, perdón, pero se introduce en el mundo a partir de la película de Valiente. Otra pieza clave de esta película, de esta teoría, perdón, es la bruja que le da el hechizo a Mérida. No olviden a esta mujer, esta extraña anciana de nariz enorme y con un poco de barba. Esta mujer es la que le da sentido a toda la teoría. Ahora pasemos a la parte 3, yo lo llamé inicios del fin. Hay muchísimos años de diferencia entre la Edad Media, que es donde se desarrolla la historia de Valiente, y brincamos hasta los años 50 o 60 más o menos, a juzgar por la estética de la película, que me refiero a Los Increíbles. Época donde se introduce al tercer protagonista de esta teoría. Recuerdan que les dije que habían 3 protagonistas: el hombre, el animal y finalmente la inteligencia artificial o los robots. Aquí es donde se introducen a los robots, son introducidos por Síndrome. Empiezan siendo tecnología fallida. Podemos ver que todos sus inventos fallan en uno u otro punto. Él desde niño, como lo vemos en la primera película, es inventor, pero al final logra desarrollar una inteligencia artificial tan perfecta con el omnidroide que ataca la ciudad y que tiene que ser detenido por la familia de los Increíbles y por Frozono. Es tan perfecta esta inteligencia que incluso se vuelve contra su propio creador. Es decir, que es una inteligencia completamente independiente y que no está controlada por ningún ser humano de ninguna manera, ni siquiera por Síndrome, que es su creador, su inventor. Si nos ponemos creativos para este punto, pues ya han pasado cientos de miles de años desde la película de Valiente. Nos ponemos creativos, pues la magia que se introdujo en esta película y esta ¿cómo llamarlo? Esta mezcla de genética entre animales y humanos. Quizá los superpoderes que tienen los superhéroes de la película de Los Increíbles se deben a una mutación genética, como en X-Men, resultado del posible apareamiento entre animales y humanos. O por ejemplo, una pregunta que me surgió mientras hacía el guión de este podcast: ¿qué habría pasado si alguna mujer embarazada fuera convertida, es decir, una mujer humana que estuviera embarazada, fuera convertida en animal, como la madre de Mérida? ¿Cómo serían sus hijos? Es decir, tomemos la pregunta hipotética. La mamá de Mérida en la película, cuando es transformada en oso, si hubiera estado embarazada y hubieran fallado ella y Mérida en su misión de volverla a ser humana y se hubiera quedado como oso, ¿cómo hubieran nacido sus hijos? ¿Hubieran sido humanos? ¿Hubieran nacido ya como osesnos? Es una pregunta bastante perturbadora, y que en dado caso de que hubiera ocurrido esto, que una persona hubiera sido una mujer embarazada humana hubiera sido transformada en animal, ¿cómo habrían nacido sus hijos? Y aquí hay varias como conexiones entre algunas habilidades de animales que poseen las personas de este mundo. Por ejemplo, Elastigirl es elástica como una serpiente y como muchos otros reptiles, o incluso como algunos insectos.
Mr. Increíble, por ejemplo, tiene la fuerza, puede ser de un mastodonte, es decir, de un animal muy fuerte, muy grande, como un rinoceronte o un hipopótamo, pero también podría tener la fuerza de una hormiga, que una hormiga puede levantar creo que 50 veces su peso o algo así. Es lo que hace Mr. Increíble a fin de cuentas. Hay superhéroes que pueden volar como un ave, por ejemplo Dash es rápido como un guepardo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí podría ser que las habilidades de superhéroes que tienen las personas de este mundo se deba a la mutación genética debido a este posible cruce de razas entre animales y humanos que se da en la Edad Media, es decir, en Valiente. Otra respuesta a los superpoderes en algunas personas podría ser la magia, que de nuevo fue introducida en Valiente, pero pues de esto no se sabe y es un poco más difícil de determinarlo. Pero como pueden ver, los dos elementos que introdujeron en Valiente, es decir, la magia y las personas que se convierten en animales, siguen como afectando a la sociedad en los años 50 o 60 de este universo. Los Increíbles 2, que es una película que a mí no me gustó, de hecho es la segunda película que me aburre de Pixar, ocurre como días después de la primera película, es decir, no pasan años entre ellas, sino que únicamente pasan como unos cuantos días, ni siquiera una semana completa. Y lo único importante que tiene esta película que aportar a la teoría Pixar es el comentario que dice la villana, que es: los humanos están obsesionados con la tecnología. Ya desde ahí nos van soltando cosas sobre el desenlace final del hombre de este universo. Recordemos, esto ocurre en los años 50 o 60 y pasan varios años todavía para que el mundo se acabe. Ahora pasemos a la parte 4 del podcast, a la parte 4 de esta línea cronológica, que es la actualidad, o lo que luce muy similar a lo que nosotros llamamos actualidad, es decir, este punto de la historia, digamos que ocurre al mismo tiempo que nuestra historia actual, es decir, por si quieren llamarlo así, 2020, pero no es el presente, sino que es el pasado de este universo, y ahorita lo van a ver por qué. No quiero spoilear nada, solo tengan en cuenta que aunque para nosotros es el presente, en este universo paralelo ya es el pasado, es decir, este universo va mucho más adelantado que nosotros en cuanto a historia. Las 4 películas de Toy Story conectan perfectamente con la teoría Pixar, y sí hay diferencia de años entre ellas, es decir, podemos ver que entre Toy Story 1 y Toy Story 2 pasan como 2 o 3 años, y para Toy Story 3 pasan como 10, y luego para Toy Story 4 pasan otros 5 más o menos, no, como un año, 2 años, entonces, pero aquí es, digamos, la parte que más historia tiene, la actualidad, si quieren llamarlo así. Y es muy importante porque vemos mucho mejor cómo vive la inteligencia artificial en el mundo humano y cómo esta inteligencia artificial, convive con nosotros los humanos. Aquí ya no tenemos noticias de superhéroes, pero recordemos que todo ocurre en el mismo universo, es decir, en el mundo de Toy Story hay superhéroes. Y la manera en que la inteligencia artificial convive con nosotros es dentro de algunos juguetes, como los juguetes electrónicos, como Buzz Lightyear, como Zorg y muchos otros de los juguetes que vemos a lo largo de la saga, de las 4 películas, ya que estos están vivos gracias a la inteligencia artificial que introdujo Síndrome. Es decir, el Omnidroid, los robots que utiliza Síndrome, tienen o pueden tener el mismo sistema operativo, obviamente a menor escala. Por ejemplo, Buzz Lightyear y el Omnidroid tendrían el mismo origen, porque les recuerdo, Los Increíbles ocurre entre los años 50 y 60 y Toy Story ocurre, digamos, ya lo que vendría siendo finales de los 90, inicios de los 2000 de nuestra época. Pero ¿qué pasa con los juguetes más antiguos como Woody, Ham, Rex y compañía, que no cuentan con un sistema, digamos, electrónico, no utilizan pilas, no tienen ninguna inteligencia artificial? Woody tiene su caja de voz que vemos que le arrancan en la 4ª película, y por ejemplo Rex, el señor cara de papa, Slinky no tienen ni un solo elemento electrónico. Entonces ellos, ¿cómo es que viven? ¿Cómo es que pueden vivir, despertar cuando Andy no esté en el cuarto? Pues con nada más y nada menos que los sentimientos. Y esto lo veremos más adelante con Coco y con Intensamente. Estos sentimientos puede ser que son depositados por medio de los niños, pasan a habitar el cuerpo del juguete, o posiblemente los juguetes ya los tienen desde que son creados. Eso es algo que no se deja claro en la teoría, es uno de los puntos débiles. Sin embargo, es importante porque nos habla de que no solo importa la ciencia y la tecnología en este mundo, sino también este aspecto medio místico, este sentido de los sentimientos
que mueven cosas literalmente, que tienen una importancia vital en Intensamente y que adquieren un tono místico tanto en Toy Story como en Coco. No es magia como tal, pero sí es algo que no puede explicar, por ejemplo, la ciencia o la tecnología de Síndrome, que es quien representa esta postura en la teoría en este universo Pixar. Pero ahora viene lo más importante, y esto se ve en la tercera película, en Toy Story 3, en la escena cuando están escapando de la guardería. Porque vemos por primera vez las pilas que utiliza Buzz Lightyear. Y estos se estarán preguntando por qué es importante. Pues porque en las pilas vemos que la marca de las pilas es de By and Large, que muchas veces es representado, es decir, su logotipo en las películas es una B de burro, una N de niño y una L de Luis. Esta empresa es la que está dominando el mundo en secreto, probablemente desde los años 50 o 60 de Los Increíbles. Quizá ellos de alguna manera se hicieron con la tecnología de Síndrome, porque es a nivel tecnológico la empresa más avanzada, es como un Apple de ese universo de Pixar. Se está apoderando del mundo en secreto y sale desde Toy Story hasta el final, cuando el mundo ya se terminó, que es lo que vamos a estar viendo, por ejemplo, en la película de Wall-E, que ya ocurre muchos años después. Pero también es vista en muchas otras películas, como en Cars, en las nuevas películas, en Toy Story 4, por ejemplo, y demás. Pero esta empresa es la que inicia con el fin del mundo, esta empresa de By and Large, así que tengan en cuenta porque vuelve a aparecer en otro punto de la teoría. Buscando a Nemo y su secuela Buscando a Dory, que es la película que más me aburre de Pixar y la que más odié, ocurren al mismo tiempo que Toy Story. Es decir, les recuerdo, Toy Story desde de la 1 a la 4 tiene más o menos el tiempo que ocurre entre película y película en la vida real. Es decir, como unos por lo menos 10 años, quizá más. Pero entre estos 10 años es donde se desarrolla las dos películas de Buscando a Nemo. Y lo que vemos aquí es esta misma guerra vista desde otro flanco. Toy Story se enfoca en el lado de la tecnología y en el lado de esta como magia mística de los sentimientos. Aquí nos enfocamos de nuevo, algo que no hemos hecho desde el viaje de Arlo, desde el flanco de los animales, el tercer frente de esta guerra que acabará con el mundo. Y vemos que el mensaje principal, en especial de Buscando a Nemo, no tanto de Buscando a Dory, pero por lo menos de Buscando a Nemo, el mensaje principal es el naciente odio y temor de los animales hacia los humanos y la maquinaria. Esto lo vemos desde la escena 1, en que, bueno, es más bien la escena 2, cuando secuestran a Nemo y están los elementos de el buzo, que todos los peces le temen, el buzo que termina siendo el dentista, que es un antagonista poco convencional de las películas de Pixar, porque no es una mala persona. De hecho, él simplemente está siendo un humano. Ese es el chiste de esta película. Él no es malo, no es como Sid Phillips o como el malo de Toy Story 2, ahorita se me olvidó su nombre, o como el malo de Ratatouille. Simplemente es un tipo normal que busca darle un regalo de cumpleaños a su sobrina. Darla es otro gran temor, y ella sí es una especie de antagonista en la película, pero de nuevo, tampoco es malvada, o al menos no deliberadamente. Ella solo es una niña de como de 5 o 6 años, que va a recibir un pececito de regalo de cumpleaños. Pero al ser humano, al igual que su tío, el dentista, que tiene capturado a Nemo y al resto de peces, no buscan ser destructivos, pero está en su naturaleza destruir todo porque son humanos. También otro miedo que le tienen a los peces, que de hecho es como cuando Nemo se ve ahí como el malote del grupo, es cuando ven al barco y nadie se atreve a tocar el barco y Nemo es el único que lo toca, y de hecho Marlene se enoja mucho y le dice: no te acerques al barco, no te acerques al barco, y Nemo le toca con la aleta del barco, y es cuando el buzo llega y lo secuestra y se lo lleva, y empieza la película. También otro temor es otra máquina, que es la cámara fotográfica con la que el dentista fotografía a Marlene después de que se lleva a Nemo, y por eso Marlene queda atontado y no puede ir a rescatar a Nemo inmediatamente. El filtro de la pecera es otra, no es una inteligencia artificial, pero es una maquinaria, digamos, más básica, que también funge como antagonista o como un obstáculo para Nemo y los otros personajes que se encuentran en la pecera, con Jill y con la estrella de mar, con el pez globo. Es un enemigo a vencer, un enemigo que finalmente logran derrotar los animales. De los tres elementos de la teoría entre humanos, peces y máquinas, animales, y máquinas, los animales son los que más como que están del lado bueno. Los seres humanos no buscan destruir las cosas, no buscan hacer el mal, pero lo hacen. En Toy Story se ve.
Andy no es una mala persona, pero él desarrolla todos los problemas por lo menos de las 3 primeras películas, y Bonnie también desarrolla los de la cuarta película, porque ellos simplemente están existiendo, están siendo humanos. Pero esto desarrolla muchas problemáticas entre los juguetes. En Buscando a Nemo, el dentista y Darla no buscan hacer el mal, simplemente son humanos y van a destruir todo lo que tocan. Mientras que la maquinaria, podemos ver en las películas que aparecen, sí es malvada, sí tiene cierto toque frío, como normalmente tienen los robots en las películas de ciencia ficción. Pero los animales no, los animales en las películas de Pixar únicamente buscan sobrevivir y llevar las cosas de la manera más tranquila en su mayoría. Obviamente hay animales que son villanos, que son antagonistas, como por ejemplo el pterodáctilo de Arlo y demás, pero por lo general los animales de las películas de Pixar son el frente bueno, digamos, es el lado de los buenos, pero ni los humanos ni las máquinas pueden ser clasificados como tal. Además, no solo su odio, es decir, de los animales, en este caso de los peces, crece hacia los humanos, sino también su inteligencia, y esto nos hablaría de una evolución. Aquí ya vemos muchos años desde el viaje de Arlo hasta Buscando a Nemo y Toy Story, que les digo que ocurren más o menos al mismo tiempo. Se ve que hay un retroceso en la evolución. Los dinosaurios eran superiores al hombre en la película del viaje de Arlo por mucho. Y de repente en algún punto, el cual a menos que hicieran una secuela de esta película o una nueva película sobre dinosaurios, pero no sabemos en qué momento el ser humano gana la carrera y empieza a involucionar el dinosaurio o los animales en general. Pero hay un retroceso. Entonces los humanos no entienden el lenguaje de los animales. Sin embargo, sí tienen un lenguaje, entre ellos un lenguaje complejo e incluso civilizaciones ocultas, por así decirlo. Por ejemplo, en Los Increíbles no hay animales como tal más que los de la isla, que son muy pocos. Y en Toy Story el único animal con el que tienen, bueno, los únicos animales con los que tienen contacto los juguetes son con los 2 perros que aparecen en la primera película y en la segunda, y en un pedazo de la tercera, que son el perro de Sid Phillips, que curiosamente también se llama Spot, igual que el niño de El viaje de Arlo, y Buster, que es el perro de Andy en la segunda película. Estos animales al parecer no son completamente inteligentes porque no pueden hablar, pero sí tienen una inteligencia superior a la de los animales, digamos, de nuestro mundo, porque le pegué al micrófono. Porque Buster se puede comunicar por medio de gestos con los juguetes, al igual que Spot también puede hacerlo. Entonces, quizá no es que no se puedan, no tengan un lenguaje, sino que los juguetes no lo entendían, porque los juguetes sí hablan un lenguaje humano. Es decir, los humanos la entienden. En caso de que tuvieran que convivir, los humanos y los juguetes sí se pueden comunicar entre ellos, porque están estos 2 elementos en común. 1, la inteligencia artificial, y 2, los sentimientos. Los sentimientos, es decir, los juguetes, tanto los juguetes como la inteligencia artificial, fueron creados por los humanos, por lo que están configurados, por así decirlo, con el mismo lenguaje, con el mismo idioma. Por eso, en la única ocasión en la que llegan a interactuar humanos con juguetes, que es en la primera película de Toy Story, cuando los juguetes le hablan a Sid, se entienden. Sin embargo, los juguetes no pueden entender el lenguaje verbal, por así llamarlo, ni de Spot ni de Buster, porque no hablan el mismo idioma, es diferente. Sin embargo, pueden comunicarse por medio de gestos, por medio de pantomima, como también lo harán en el futuro Linguini y Remy en la película de Ratatouille. Pero, volviendo a Buscando a Nemo, vemos que la evolución ha continuado, es decir, el retroceso que hubo entre la prehistoria y el presente de este momento empieza a avanzar de nuevo. Este retroceso se detiene y la especie animal comienzan a ir hacia adelante, porque aquí vemos que Dory es capaz de leer, algo que los animales de nuestro mundo no pueden. Y entre los peces y el pelícano elaboran un complejo plan para salvar a Nemo. Un plan que va mucho más allá del instinto animal, sino que tiene sistemas complejos de pensamiento. Así como cuando al final de la película los peces del dentista logran escapar dentro de las bolsas de plástico hacia la calle. Y más importante, cuando Nemo y los peces estos grandotes al final de la película son capturados por el barco pesquero, logran escapar de la red de pesca por medio, sí, un poco de la fuerza bruta, pero lo más importante fue la estrategia. Entonces aquí vemos una evolución de pensamiento en los animales. En este caso, los animales que aparecen en esa película son peces. Ahora pasemos a Ratatouille, que también ocurre en este mismo espacio temporal de los años 2000, o lo que sería el equivalente a los años 2000 de nuestros tiempos. Recuerden que puede que los años en cuanto a número varíen, porque, les repito, no sabemos cuánto tiempo pasó entre que el meteoro
llega a la Tierra, pero la pasa de largo en A Good Dinosaur, y entre lo que se desarrolla esa película. No sabemos si pasaron cientos o miles de años o simplemente unas cuantas decenas de años. No lo sabemos. Entonces no podemos decir números como tal. Pero les repito que Buscando a Nemo, Toy Story y Ratatouille son el equivalente a los años 2000. Esto es muy importante. No se me pierdan en la línea temporal. Aquí ya estamos hablando que estamos del otro lado del mundo. Toy Story ocurre en Estados Unidos. No sabemos en qué ciudad, pero ocurre en Estados Unidos. Mientras que Buscando a Nemo ocurre en Australia y Ratatouille ocurre en París. Aquí volvemos a tocar el tema de la evolución animal a un punto casi humano, donde, pues, si lo quieren ver así, más bien los animales están recuperando el lugar que les pertenece en la cadena alimenticia como la especie dominante que tenían en A Good Dinosaur en la prehistoria y que les fue arrebatado por los humanos. Y les repito, tanto en Buscando a Nemo como aquí en Ratatouille ya vamos a ver un creciente sentimiento de rencor, quizá no de odio, pero sí de rencor y de temor, de un sentido de amenaza hacia los humanos, porque los animales han sido relegados a una posición inferior durante miles de años. Ahora, Remy no solo sabe leer, al igual que Dory, porque a Dory le cuesta mucho trabajo leer únicamente una frase que es el domicilio del dentista que viene anotado en el visor, que es en lo que gira en torno todo el primer acto de la película, bueno, más bien todo el segundo. Y Remy es capaz de leer toda una carta y todo el testamento de Gusteau. Recordemos que a raíz de que Remy descubre la carta de testamento de Gusteau y su testamento en la oficina del villano, del chef Skinner, es que Linguini descubre que él es hijo de Gusteau, y entonces las cosas empiezan a irles bien tanto a Remy como a Linguini. Pero no solo sabe leer, sino que esta vez ya se llevan a cabo acciones más humanas, es decir, reacciones ya más enfocadas en la psicología, como el deseo de sobresalir. Recordemos que cuando Remy piensa que ya Linguini ya es famoso, ya Gusteau, el restaurante de Gusteau está volviendo a ser popular, y cuando están entrevistando a Linguini y le dicen que a qué le debe el éxito, Remy piensa que va a decir pues que el responsable de todos los platillos es él, y se siente bien. Pero en vez de eso, Linguini dice que su inspiración es Colette, es decir, su interés amoroso, su compañera en la cocina. Y Remy se enoja. Esto es un sentimiento que los animales no tendrían, porque ellos no tienen este sentimiento impuesto por la sociedad y por el mismo cerebro evolucionado del hombre de querer sobresalir del resto. Y aquí Remy se enoja, y no solo se enoja, sino que lleva a cabo una venganza cuando traiciona la confianza que le da Linguini y deja entrar a toda su familia de ratas al restaurante para que se coman todo en la noche. Después Linguini lo atrapa y lo corre, y después esto lleva a otra emoción humana propia de los humanos, ajena a los animales, que es el arrepentimiento. Así que aquí ya vemos no solo una evolución en el pensamiento, sino en la conciencia de los animales, lo cual los vuelve todavía más peligrosos para el ser humano. Y digamos que aquí nace la guerra entre animales y humanos, es el paso de bebé que da esta parte de la guerra entre humanos y animales, aún sin involucrar a las máquinas. Ratatouille es creo que la única película de esta actualidad, es decir, en el tiempo de Buscando a Nemo y de Toy Story, que no involucra máquinas. Pero aquí se da, les repito, el primer paso de la guerra entre animales y humanos, pues ya ocurre un ataque directo, que más bien es una defensa, por parte de los animales, cuando las ratas capturan al chef Skinner y al inspector de salubridad y los dejan encerrados en el armario de la cocina mientras es la presentación con Ego, con el crítico. Sí hubo cierto ataque por parte de los animales, de los peces en Buscando a Nemo, pero más que un ataque es un escape. Mientras que aquí ya es un ataque, porque aparte, pues para empezar, las ratas son animales más fuertes que un pez y logran literalmente amarrar y cargar a los personajes de una manera muy caricaturesca, pero que pues estas películas están pensadas para un mundo realista, tanto en animación, en diseño, en todo. Entonces, ¿por qué hacer esto? Va un poco más allá de lo caricaturesco de la película o de la trama, que es para niños, que a fin de cuentas las películas de Pixar no son para niños, es decir, un niño la disfruta, pero entre más grande eres, más entiendes cosas del trasfondo de estas películas, desde la primera de Toy Story hasta Unidos, que fue la última. Al final de la película de Ratatouille, las ratas tienen su propio restaurante, es decir, es una civilización más humana,
como en la película de Arlo y en una que veremos más adelante. En Buscando a Nemo sí tiene una civilización parecida a la del ser humano. Por ejemplo, lo único que vemos del mundo cotidiano de Nemo es que tienen una familia, y lo vemos cuando Marlin y su esposa, que fallece al inicio de la película, la mamá de Nemo, se mudan juntos a vivir en la Nemona, donde después viven Marlin y Nemo. Y también pues Nemo va a la escuela, están los típicos papás, las familias y demás, pero son peces, es decir, no están tan humanizados. Sin embargo, en Ratatouille, mientras que al inicio, y es Remy el que inicia esta revolución, por así decirlo, porque al inicio de la película vemos cómo las ratas viven en las alcantarillas y ellos están felices con esto, pero es Remy quien les hace ver su error, que podrían ser mucho más que eso. Y él, al pasar tanto tiempo con los humanos, digamos que se despierta este gen de retroceso, o este gen que estaba dormido, por así decirlo, en su cerebro, y al final evoluciona no solo Remy, sino toda la sociedad de ratas, con un restaurante que literalmente es un restaurante en miniatura, un restaurante humano en miniatura que atiende ratas, y obviamente donde el chef es Remy. Ahora pasemos a las siguientes dos películas que también ocurren en este mismo espacio temporal del presente, por así decirlo, o sea, el equivalente, les recuerdo, a nuestro presente, que son Coco e Intensamente. Coco pareciera ser que es una película antigua, pero no es una película antigua, sino más bien es una película que ocurre en un mundo de tercer mundo, como lo es México, y no ocurre, por ejemplo, en la Ciudad de México, que sí, vamos, la capital, la Ciudad de México, estamos atrasados en algunos aspectos, por ejemplo, con un país de primer mundo como Estados Unidos o cualquier país de Europa. Ahora imagínense cómo están los pueblos pequeños, los pueblos marginados, como los que existen pueblos, obviamente, en Latinoamérica, como el que se ve en Coco, un pueblo pequeño, un pueblo marginado, un pueblo pobre. Ellos están mucho más atrasados. Entonces, aunque la estética de Coco pareciera demostrar que ocurre en el pasado, no ocurre en el pasado, simplemente ocurre en un lugar pequeño y pobre, económicamente hablando. Y además ocurre en México, es decir, aquí brincamos desde Ratatouille, que ocurre en París, hasta México. E Intensamente también ocurre en Estados Unidos, al igual que... de hecho ahí sí dice, ¿no? Creo que es en San Francisco donde ocurre Intensamente. Intensamente a mí en lo personal no me gusta y nunca me ha gustado. Pero continuemos. En estas películas de Coco e Intensamente son las que menos encajan, pero muestra uno de los elementos de los que ya hablamos de mejor manera. Y este elemento son los sentimientos, que de las que ya les hablé en Toy Story, que es otra manera de ver la magia. Es una vertiente de la magia que vimos en Valiente y que no hemos vuelto a ver hasta ahora. En Intensamente vemos cómo los sentimientos lo mueven todo, es decir, cómo estos sentimientos literalmente controlan a las personas. Y en Coco también vemos esto. Estos sentimientos, les digo, no solo mueven a las personas, sino también a los juguetes. Por ejemplo, Buzz Lightyear con Zorg, con los juguetes electrónicos de la película de Toy Story, de las películas de Toy Story, puede que sean controlados por la inteligencia artificial y haya una pequeña división, una ramificación entre los juguetes, entre los electrónicos y los convencionales, por así decirlo, los juguetes tradicionales, que pues de eso se trata la primera película. Quizá en eso radica el conflicto entre Woody y Buzz, ahora que lo pienso, no tanto en Andy, sino en este tipo, este astronauta es diferente a mí. ¿Por qué será? Y es como un instinto que Woody tiene, y la razón que los hace diferentes es que Woody es controlado, digamos, de una manera, tiene un sistema igual que el de los humanos, que es un sistema de sentimientos, mientras que los juguetes son controlados por una inteligencia artificial, como si fuera un sistema de colmena, de inteligencia colectiva. En Coco también ocurre esto de los sentimientos, todo esto de que el alma trasciende. Además, aquí ya hablamos de otras dimensiones, que es algo de lo que también hablaremos. Coco nos habla de la dimensión, digamos, del mundo del más allá, del mundo de los muertos, en donde los sentimientos es lo que importa. Porque si te olvidan, no hay sentimiento que te dé vida. Es decir, estos sentimientos es el nexo mágico entre el mundo de los vivos y de los muertos. Recordemos que la trama de Coco, el personaje familiar del protagonista, de Miguel, si la única persona que lo recuerda es su hija, que es la mamá Coco, la abuelita, de hecho creo que es la bisabuela, ¿no?, del protagonista. Entonces cuando ella está a punto de morir, él está a punto de borrarse, y vemos que uno de los personajes se borra de este mundo, es decir, ahora sí deja de existir por completo. Aquí podemos ver que la esencia del ser humano no es la carne, no es la piel, no es el cuerpo, sino que es
el alma, y el alma proviene de los sentimientos. Por eso les digo que los sentimientos es como este toque místico que adquiere, es una vertiente mágica de los poderes que ya vimos en Valiente, les repito, de estos hechizos, de estos conjuros mágicos. Pero les repito, ¿cómo podían volver los fantasmas al mundo de los vivos? Pues por medio de los sentimientos. Y lo mismo ocurre con Bing Bong, el amigo imaginario que aparece intensamente. En cuanto olvida la niña, Riley olvida a este personaje, él desaparece, se desvanece, exactamente igual que como ocurre con este personaje que vemos desvanecerse en la película de Coco, y que es lo que está a punto de ocurrirle al personaje de Héctor, porque los sentimientos son capaces de impartir o de implantar un alma en un ente. Como les digo, no es un elemento místico como tal, al menos no se toca de esa manera en las películas, no es mágico, es decir, Inside Out o Intensamente no es una película que hable sobre magia, pero conectando los puntos de Intensamente, de Toy Story y de Coco, podemos ver, les repito, que los sentimientos son como el alma, más que sentimientos son el alma que es capaz de dar vida a los juguetes y a los seres humanos también, y de ser este puente entre dimensiones, entre vivos y muertos. Es decir, es la esencia, les repito, es la esencia de las personas y en su caso, pues también de los juguetes. Y no puede ser explicado con la ciencia, como ocurre por ejemplo con la película de Los Increíbles, que es una película 100% de ciencia ficción, cosa que no es Coco, y tampoco Intensamente. Up es el final, la película de Up es el final de esta era de los humanos en el mundo, es decir, esta era que equivale a nuestro presente en el universo paralelo de Pixar ya llega a su fin. De alguna manera recordemos el Chef Skinner, el villano de Ratatouille. Queremos creer que hace... Bueno, no queremos creer porque sí hace público el hecho de que los animales son inteligentes, porque por eso clausuran el restaurante de Gusteau. Es decir, el mundo se enteró que los animales... un grupo de ratas lo capturó a él y a otro hombre, es decir, no solo es un tipo loco, sino que hay un testigo de esto, que es el inspector de salubridad. Y el mundo se entera de que los animales son inteligentes, y esto llega de alguna manera a oídos del villano de la película de Up, que es este explorador, el anciano, quien... La película de Up inicia como en los años 50 más o menos, es decir, un poquito antes de la película de Los Increíbles, y de ahí brinca hasta el presente cuando ya el señor Fredricksen es un anciano. Entonces el villano no se entera obviamente de esto de que los animales son inteligentes desde el inicio, cuando se va a Cataratas del Paraíso a buscar al ave esta rara, sino que se entera ya que está viviendo, ya que está recluido en Cataratas del Paraíso, porque se queda ahí el resto de su vida. Se va teniendo como 20 o 30 años y lo encuentran Russell y el señor Fredricksen ya siendo un anciano de 70 años más o menos. Entonces, pero vemos que no, a pesar de estar recluido físicamente en Cataratas del Paraíso, no está alejado del mundo, pues cuenta con mucha tecnología y seguramente tenía radio, televisión para enterarse de qué ocurría en el mundo exterior, en el mundo, digamos, civilizado. Y a raíz de esta idea o de esta noticia que hace correr el Chef Skinner, el villano de Ratatouille, él se entera de que los animales son inteligentes y de alguna manera desarrolla los collares que utiliza como dispositivo de traducción, un dispositivo traductor para traducir el idioma de los perros, es decir, de los animales, a un idioma humano. Aquí volvemos a ver lo que les dije en un inicio sobre Buster y Spot, los perros de Toy Story 1 y Toy Story 2, que les digo, sí tenían un lenguaje, quizás si hubieran hablado entre ellos, se hubiera entendido el idioma, pero como hablaban con los humanos que utilizaban lenguaje humano, con los juguetes, perdón, que utilizaban lenguaje humano, y además obviamente interactúan con los humanos, con Sid Phillips, con Hannah, con Andy, ellos no los entienden, sin embargo sí tienen un método de comunicación entre ellos y con el mundo exterior, y es este hombre, el villano de Up, quien logra traducir el idioma de los perros, de los animales, al idioma humano, es decir, ya los podemos entender. Y además, ¿recuerdan lo que les dije sobre la marca de By and Large, que es vista a lo largo de todas las películas de Pixar y que la primera vez que la vimos fue en las pilas de Buzz Lightyear, o al menos en la línea temporal? Pues esta marca de By and Large es la que le quita la casa a Carl Fredricksen al inicio de la película de Up. Recordemos que la casa del señor Fredricksen es la única que hay en un espacio que está siendo urbanizado, y aquí vemos lo que representa esta empresa de By and Large.
Se nos muestra en la escena del inicio contaminación, urbanización descontrolada, una corporación sin rostro donde los altos mandos son hombres de traje con lentes oscuros, que no les importa nada, que no les importa perturbar la paz de un pobre anciano como es el señor Fredricksen. En fin, aquí vemos, les digo, esto es la última película que ocupa esta línea temporal del tiempo actual, por así decirlo, en el universo Pixar. Y aquí By and Large ya es una corporativa gigantesca que no solo produce energía, sino que también está vendiendo casas. Es decir, ya es un monopolio en muchos aspectos. Ahora pasemos a la parte 5, que es la parte más desoladora, y es un mundo sin humanos. Esto nace con la película de Cars. En Cars, para este punto ya han pasado muchos años desde Up, que fue, les digo, la última película, el último momento en el que la Tierra tiene seres humanos viviendo sobre ella. Es decir, vemos el nacimiento de la raza humana en el viaje de Arlo como un ser inferior a los dinosaurios que han evolucionado y logran evolucionar hasta el momento de Up, los seres humanos poniéndose por encima de los animales. En algún momento entre Up y Cars da inicio de manera oficial la guerra entre humanos, animales y máquinas, y los que ganan son las máquinas. Es decir, tanto animales como humanos han perecido, han muerto y están extintos. Los automóviles tienen vida propia y tienen un problema, y es que se están quedando sin fuentes de combustible. Recordemos que la marca By and Large de nuevo es vista en la película de Cars como una empresa gasolinera, es decir, el combustible que utilizan estos autos para vivir, literalmente para existir y para andar, es de la marca By and Large. Es decir, By and Large no solo produce pilas, es decir, energía eléctrica, como lo vemos en Toy Story, sino que también construye casas y desarrolla espacios urbanos, como lo vemos en Up. Y finalmente aquí en Cars vemos que en sus últimos años ya también producía gasolina, es decir, estaba en una de las industrias más importantes y más caras del mundo, que es la de los combustibles fósiles. Todas las máquinas eventualmente, según lo que vemos en Cars, se quedarán sin energía. Aunque los humanos ya no existen, los autos habitan su mundo, es decir, los autos no han construido un mundo a su imagen y semejanza, sino que siguen utilizando cosas que usaban los humanos, como casas, edificios, el estadio donde ocurre la Copa Pistón es construido por seres humanos, en fin, las costumbres siguen siendo las de los humanos, es decir, conquistaron el mundo las máquinas, los autos y los aviones también, los camiones, todo tipo de vehículos, maquinaria en general, han conquistado este mundo, pero se han apropiado de él. Es decir, no han impuesto un nuevo imperio, sino que más bien robaron lo que los humanos ya habían construido durante milenios. Ahora pasamos a la parte 6, que es la de desolación total, y ocurre 800 años después de Cars. Esto ya llega con la película de Wall-E y muestra una escena mucho más catastrófica que la que vimos en Cars. Si bien en Cars ya no hay seres humanos viviendo sobre la faz de la Tierra, seguían vivos los autos, la maquinaria, la inteligencia artificial, pero para este entonces, como ya se quedaron también sin combustible porque no hay seres humanos que trabajen el combustible, ellos también han dejado de existir, dejándonos una Tierra completamente carente de vida, y el único habitante de la Tierra es un robot que utiliza energía solar, no fósil, que también fue creado por By and Large. Es decir, al darse cuenta By and Large, porque By and Large no se extinguió con la extinción del ser humano, y lo vamos a ver ahorita en Wall-E, sino que evolucionó y dejó la Tierra atrás. Sin embargo, aunque dejó de producir combustible fósil, es decir, gasolina, se implementó y buscó nuevas formas de obtener energía, y lo obtuvieron por medio de paneles solares, que es como funciona el androide o el robot, la inteligencia artificial de nuevo de Wall-E. Es decir, aquí ya juntan toda la tecnología que vimos desde el inicio con la tecnología que probablemente robaron de Síndrome, como lo es el Omnidroide, y que lo utilizarían en los juguetes primero y después hasta los coches en Cars. También ya mezclan con la creación o la producción de energía. Aquí en Wall-E nos damos cuenta de que los humanos, les digo, no se extinguieron por completo, sino que muchos, llevados por esta compañía, no sabemos si por lucro o buscando enmendar su error, porque recordemos que By and Large es el creador de las máquinas, que son quienes han terminado con el mundo, quienes han aniquilado a los humanos y a los animales. Esta empresa, por una de estas dos razones, se ha llevado a los humanos sobrevivientes a vivir en el espacio, lo que convirtió en el ser humano en una criatura sedentaria, obesa, que se la pasa pegada a una pantalla, que es el único medio por el que tiene contacto con el mundo exterior, el cual no existe.
Lo más terrorífico de esta película y de la teoría en general es que la sociedad de Wall-E luce muy similar a como estamos hoy en día, particularmente. O sea, si hubiera hecho yo este podcast hace un año, hubiera sido como, ¡ay, sí, qué miedo, puede ocurrir! Pero ahorita ya está ocurriendo. Es decir, el mundo no está destruido por completo y no ocurrió una guerra con máquinas, como ocurrió en este universo ficticio de Pixar, según esta teoría, pero sí hubo una muerte masiva, una muerte global por parte del coronavirus. Perdimos una pelea contra un virus, contra un enemigo literalmente microscópico que ha destrozado vidas y que ha arrasado con muchos lugares del mundo. Y nosotros estamos ahorita así, encerrados en nuestras casas, no en el espacio exterior como en Wall-E, tristemente, sino en nuestras casas. Y el único contacto que tenemos con el mundo, muchos de nosotros, es por medio de una pantalla, lo cual es terrorífico y nos hace ver que esta teoría podría tener mucho más de realidad de lo que creemos en verdad. 800 años más tarde de la devastación, es decir, de cuando termina Cars, la Tierra comienza a ser de nuevo habitable, ya que la contaminación se está limpiando gracias a Wall-E, como lo vemos al final de su película. En esta película vemos que Eva, el interés amoroso de Wall-E, que es un androide o un robot más evolucionado, más moderno, ha encontrado un árbol. Y este árbol representa la única esperanza que quedaba para poder volver a poblar el planeta Tierra. Los humanos supervivientes, es decir, estos seres humanos sedentarios que vivían en el espacio gracias a By and Large, a la compañía que destruyó el mundo, vuelven al planeta y plantan este árbol. Pero esta planta no es un simple arbolito, sino que es el árbol que aparece en la película de Bichos, una aventura en miniatura. Así es, no me olvidé de esta película, sino que esto ocurre en el futuro. Por eso les decía que Toy Story, Coco, Ratatouille, Buscando a Nemo y Up no ocurren en el presente, sino que es el pasado de esta tierra, y es algo bien terrorífico que vamos a hablar al final, como en las conclusiones. Entonces quedamos en que la plantita que tiene Eva al final de Wall-E crece para convertirse en el árbol que vemos a lo largo de toda la película de Bichos, porque tiene la misma forma. Entonces la teoría dice que esta plantita, que es como un easter egg, no un easter egg, un MacGuffin en la película de Wall-E, es en realidad este árbol de la película de Bichos. Es decir, para que creciera esa plantita, hacer ese arbolote, pues ya pasaron quizá incluso cientos de años, desde que termina Wall-E hasta que empieza la película de Bichos. El mundo, como vemos en Bichos, está empezando a volver a la normalidad, y aunque apenas hay humanos, la naturaleza está poblando de nuevo el planeta. Los insectos, al igual que en el mundo anterior, en un inicio, es decir, en el viaje de Arlo, son inteligentes y tienen conceptos modernos de civilización, porque vemos que como viven en la comuna de hormigas del protagonista, que tienen casinos, tienen ferias, es decir, tienen entretenimientos, bueno, circos, tienen entretenimiento, tienen ciudades, tienen casinos, tienen bares, tienen mafia, porque los saltamontes son mafiosos, y lo más importante es que tienen ingeniería, es decir, cuando construyen el pájaro este gigante con el que al final ganan, es un ejemplo de ingeniería. Es decir, que las hormigas quizá ya eran seres modificados genéticamente para ser más inteligentes. Y otro caso interesante de Bichos es que casi no hay humanos. De hecho, en toda la película de Bichos no hay ni un solo ser humano. Esto porque la teoría dice que los seres humanos que estaban viviendo en el espacio, gracias a By and Large en esta nave, eran muy pocos, por lo que obviamente no podían poblar el planeta. Por eso los animales y las plantas sobrepasan en cuanto a población a los seres humanos. Esto también nos diría que los seres humanos que vivían en el espacio, en Wall-E, eran seres humanos especiales, ya sea que fueran políticos, gente de mucho dinero, familiares de científicos importantes, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que lo más probable es que Bichos inicia una segunda prehistoria. La primera prehistoria que tocamos en la teoría fue la del viaje de Arlo con los dinosaurios, un mundo que se dio de manera orgánica y natural como nuestro mundo, o como creemos que es nuestro mundo. Este ya es un mundo más artificial, que fue reconstruido a raíz de lo que se destruyó en la guerra entre humanos, animales y máquinas. Aquí no hay maquinaria, sin embargo, los animales, las hormigas, que son los animales que vemos aquí, son más inteligentes, les digo, quizá modificados genéticamente, y en sus genes ya tienen el conocimiento de la ingeniería, y ellos mismos nos hablaría que estamos en un ciclo interminable de destrucción, de autodestrucción, porque aquí no hay humanos. Sin embargo, son las hormigas quienes construyen la primera máquina, que es este pájaro con el que buscan espantar a los saltamontes. Sin embargo, el pájaro falla, es destruido porque, como es una máquina, es imperfecta, entonces se quema. Es una máquina muy primitiva, pero es una máquina a fin de cuentas. Se quema, y esto
esto destruye el plan y el que termina dándoles la ventaja a las hormigas sobre los saltamontes es un animal verdadero, es decir, un pájaro. Aquí también, si lo quieren ver de una manera un poco más esperanzadora, pues nos hablaría de que al final la maquinaria pierde. Aquí este pájaro artificial que construyen las hormigas pierde, es decir, la maquinaria pierde y deja de existir en el mundo, podría ser, y gana la naturaleza. Que les digo, no, de nuevo, no ganan ni los humanos ni las máquinas, la inteligencia artificial, sino que gana los que deberían haber ganado en un inicio, que son los animales. Y finalmente llegamos a la parte 7, la parte final de esta teoría, que es el nuevo futuro mejorado. Esto ya ocurre cientos de miles de años después de Bichos. Y de nuevo nos hablaría de una evolución. Con todos estos millones de años, a partir de la contaminación que buscaban todavía erradicar, que existía en el planeta, porque recordemos que el planeta que vemos en Wall-E está asqueroso, entonces debió haber tomado años limpiarlo por completo. Debido a esto, se juntaron. La teoría dice que los animales y los seres humanos se juntaron y crearon a los monstruos que vemos en la película de Monsters Inc., que es la parte temporal que vemos en esta cinta. Sin embargo, yo no creo, recordemos que era lo importante de Valiente, que aquí vemos que algunos animales contaban con genética humana porque habían sido humanos que fueron transformados en animales y por eso podrían, digamos, dar a luz o crear animales mutantes, es decir, animales que fueran animales pero en parte fueran humanos, híbridos por así decirlo. Basada en esto, de que hay cierta conexión genética entre animales y humanos, bajo la lógica de esta teoría, un hombre podría tener hijos con un oso, pero yo en lo personal no me voy tanto por la cruza de razas entre humanos y animales, sino que más bien los animales evolucionaron de nuevo. Recordemos que las hormigas y los saltamontes, incluso el pájaro que vemos en la película de Bichos, estaban genéticamente modificados porque eran mucho más inteligentes. Entonces, quizá, como ya pasaron muchísimos años, estos animales evolucionan y se vuelven los monstruos. Es decir, los monstruos tienen muy poco de humano, quizá tienen algunas cosas del ser humano, pero en su mayoría son animales. Y esta parte que yo deduje está apoyada en la última parte que veremos, que tiene que ver con la película de Unidos. Pero ahorita sigamos con esta parte del futuro mejorado que abarca las películas de Monsters Inc. Los monstruos necesitan los llantos y los gritos de los niños para tener energía, a falta de energía fósil. Eso es algo que By and Large buscó no volver a implantar, que fue la energía fósil. Pero ¿y si los humanos ya no existen? ¿Cómo es que en la película los vemos cuando los monstruos cruzan la puerta del closet? Cuando vimos esta película de niños, quizá pensábamos que esas puertas te llevaban a otro lugar, es decir, que te transportaban de Monstruópolis, que era un lugar en el mundo, a otra parte del mundo donde vivían los humanos. Pero no, estas puertas no te llevan a través del espacio físico, sino a través del tiempo. Entonces aquí no se nos muestra que By and Large siga presente en Monsters Inc. Es decir, quizá puede ser que Monsters Inc. sea una filial o una evolución de lo que era By and Large, pero han desarrollado tecnología que te permita viajar en el tiempo. Es decir, no van al mundo de los humanos, sino que van al pasado, en el mismo mundo cuando existían los humanos. Es decir, antes de que iniciara la guerra entre animales, hombres y máquinas, cuando las cosas estaban bien. Porque, les repito, los monstruos como energía necesitan los gritos de los seres humanos, en especial de los niños. En la película, con la primera, conocemos a Boo, que es la niña humana. Tras todos los sucesos de la trama, Sully y Boo se han hecho muy amigos, pero Boo debe volver a su tiempo, a su época. No quedarse en el futuro, porque recordemos, no estaba en Monstrópolis, es decir, no estaba en otro lugar, sino que estaba en otro tiempo. Boo viajó al futuro post-apocalíptico de este mundo reconstruido a base de seres genéticamente evolucionados y modificados que eran los monstruos, mezcla de genética animal y humana. Cuando se despiden, tanto el monstruo Sully como Boo están muy tristes, ya que ambos saben que no se van a poder ver otra vez, en especial Sully, pero la niña tiene esperanza. ¿Se acuerdan que les dije que no olvidaran a la bruja de Valiente, esta mujer que le da el hechizo a Mérida para transformar a su mamá en oso? Pues es que esta bruja es Boo, pero ya de anciana. Si se fijan en la película de Valiente, en la casa de la bruja hay un trozo de madera donde está dibujado Sully. Y esto lo pueden buscar en Google. Pongan Brave o Valiente, Monsters Inc. y les va a aparecer esta escena, este cuadro donde está tallado un dibujo de Sully en un pedazo de madera. Recordemos que la bruja supuestamente es una carpintera, pero en realidad es una bruja.
Además, uno de los poderes que tiene la bruja es poder teletransportarse a través de las puertas, es decir, del tiempo y de las dimensiones. Por ejemplo, su casa aparece de la nada. Cuando Mérida entra y consigue el hechizo, que es este pastelito, cuando vuelve a abrir la puerta, él ya no se encuentra ahí. Es decir, esta bruja supo encontrar la tecnología que desarrolló Monsters Inc. quizá, by and large, para viajar a través del tiempo por medio de estas puertas. Ella lo desarrolló por medio de la magia, lo cual es muy interesante porque nos diría que dos posturas completamente opuestas, como lo son la magia y la tecnología, serían dos caras de la misma moneda y que llevarían al mismo camino. Además, la bruja tiene varios elementos que no pertenecen a su tiempo, a la Edad Media de este tiempo, sino que es más bien tiene, por ejemplo, una estatua, bueno, una madera tallada en forma de camioneta de Pizza Planeta y muchos otros elementos más modernos. Entonces les repito, esta bruja es una viajera en el tiempo que nace no solo en el futuro, sino ya después del futuro post-apocalíptico, en este mundo reconstruido por los monstruos que son mutantes genéticos, les digo, mezcla de humano con animal. Ella nace en este tiempo, pero viaja al pasado, a la Edad Media, es decir, antes de que comenzara todo el problema. ¿Será que Boo consiguió aprender cómo funcionaban las puertas para poder usarlas como ella quisiese? Es muy probable, y solo sabemos que Boo hizo todo lo posible para poder reencontrarse con su amigo, es decir, con Sully, aunque nada lo hizo posible hasta donde nos quedamos en la última película de Pixar que ha salido, que es Unidos, porque en Monsters University es una precuela, entonces no vemos absolutamente nada de lo que ocurrió tristemente después de que termina Monsters Inc. Y aquí de nuevo nos hablaría sobre la base de la teoría, y la base de la teoría no es ni el hombre, ni los animales, ni la maquinaria, sino los sentimientos. De nuevo, los sentimientos, es decir, la esencia o el espíritu de las criaturas, tanto de animales como de... porque los animales también tienen sentimientos, no son el espacio físico, digamos, la base de la teoría, y mucho menos la maquinaria, sino los sentimientos, es decir, la esencia de los seres vivos en general. Es el cariño entre estos dos personajes, entre Boo y Sully, es la que los permite viajar a través del tiempo y romper todas las reglas de este universo ficticio de Pixar. Al menos a Boo, que logra viajar en el tiempo simplemente para volver a encontrar a Sully, cosa que parece ser que quien lo logra es más bien Sully, ayudado por Mike, al final de Monsters Inc., cuando reconstruye la puerta, y ya han pasado varios años. Pero esto no lo vamos a saber a menos que saquen otra película de Monsters Inc. que no sea precuela, sino que sea secuela de la primera película. Según varios usuarios de internet, Unidos, la última película de Pixar Onward, tiene lugar entre Bichos y Monsters Inc., explicando así la apariencia tan extraña de los personajes de esta película, que son híbridos entre humano y animal, parecidos a los seres mitológicos. Como en la película, si no la han visto, aparecen centauros, aparecen minotauros, aparecen quimeras, y estos evolucionarían a ser los monstruos de Monsters Inc. Aquí les hablo de nuevo de que una de dos: o los monstruos de Monsters Inc. son la mezcla genética de hombre y animal, o por el contrario son animales que continuaron evolucionando. Aquí en Bichos, recordemos que la especie dominante ya no son los dinosaurios como lo fue en la prehistoria de este universo, sino que son los insectos súper inteligentes que son capaces de construir cosas por sí mismos y de desarrollar agricultura y de desarrollar sociedades complejas. Estos animales, estos insectos, quizá, al igual que ocurrió en nuestro mundo, evolucionaron a ser mamíferos posteriormente, quizá, bueno, primero seres acuáticos, después mamíferos, después homínidos, hasta llegar a, digamos, que Unidos se encuentra entre Bichos, que es el mundo reconstruido en sus bases, hasta Monsters Inc., que es ya una sociedad mucho más moderna y mucho más compleja, con tecnología súper evolucionada a tal punto de poder viajar en el tiempo. Sin embargo, aquí les digo, los personajes de Unidos, los protagonistas, por ejemplo, son más humanoides, pero tienen, por ejemplo, orejas puntiagudas, tienen colmillos, tienen la piel de color azul, pero también hay criaturas como el centauro, que es el policía, novio de la mamá, que es mitad humano, mitad caballo. Está la quimera, que es mitad león, es como parte león, parte tigre, parte oso, parte serpiente. Es decir, es una mezcla de muchas cosas, no solo de seres humanos con animales, sino de varios animales. Aquí les digo, no queda claro si
fue modificado la genética de los humanos para mezclarla con el de los animales y adaptarse a este nuevo mundo, o si los insectos de la película de Bichos lograron evolucionar por su cuenta para pasar a ser las criaturas humanoides, animales, híbridos unidos y finalmente pasar a ser los monstruos de Monsters Inc. Es decir, este mundo terminaría en Monsters Inc. Como conclusiones, ya llegando al final, este podcast va a ser un poquito más largo de lo planeado, de la hora y cuarto. Toda la teoría, o casi toda, tiene sentido, tiene muy pocas flaquezas, y la verdad es que, les digo, se me fue el nombre del creador, ahorita se los voy a decir. John Negroni es quien crea esta teoría en el año del 2012 en un libro llamado The Pixar Theory, y que se volvió muy muy popular en internet desde hace ya varios años. Y no siempre es él quien ha agregado cosas, sino que son usuarios en internet. De hecho, yo mismo haciendo este guión añadí ciertas cosas a la teoría. Espero que algún día alguien las utilice en su video. Pero realmente es que casi todo tiene sentido. Y es atemorizante que el mundo en el que vivimos ya haya pasado por ciclos anteriores a nosotros. Algo que revisamos en el podcast anterior sobre los reptilianos, donde tocamos temas que sin saberlo estamos tocando de nuevo aquí con este universo ficticio de Pixar, en el que pues es un mundo que es un paralelismo, un espejismo de nuestro mundo real, el mundo de Pixar. Seres superiores que manipulan la genética, por ejemplo, como vimos con los Anunnaki para crear a los primeros seres humanos en el podcast de los reptilianos. Aquí lo hablaríamos para crear a los monstruos, que sería el ser superior, no el ser humano. El ser humano fue un ser imperfecto que se extinguió debido a su propia estupidez, a la creación de la inteligencia artificial que terminó superándolo. Sin embargo, los monstruos al parecer conviven en perfecta armonía con la maquinaria, porque tiene parte de animal y parte de hombre. Entonces digamos que tiene dos de los frentes de esta guerra en uno solo, y por eso son capaces de dominar la tecnología y usarla a su favor. Una tecnología tan compleja como puede ser la de viajes en el tiempo. Pero de nuevo es atemorizante pensar que nuestro mundo, que quizá nosotros no somos la primera especie que pisa el planeta Tierra, sino que ya hubo muchos ciclos anteriores antes de nosotros que quizá ya llegaron a su apocalipsis, y que la vida volvió a abrirse camino hasta llegar a nosotros. Y espero no estarnos acercando a un apocalipsis del ser humano, pero quién sabe, eso ya lo descubriremos a final de este año, que 2020 ha sido un año caótico, y lo que le sigue. La pregunta que les quiero dejar, si están en YouTube, para que me la contesten abajo en los comentarios. Si están en Spotify, les digo, síganme en mi cuenta de Instagram o en YouTube para que podamos estar en contacto y me respondan esta pregunta. ¿Estaremos llegando a nuestro final como especie humana? Ustedes díganme. En este año de 2020 hemos tenido la pandemia. El Pentágono ha hecho oficiales varios casos de ovnis. Hubo un temblor bien fuerte la semana pasada aquí en México. Es decir, muchas cosas. ¿Cuántas razas habrían existido antes que nosotros en la Tierra? Es otra pregunta que les quiero hacer. Tenemos todas estas teorías sobre el Gigantopithecus, que pasaría a ser Bigfoot, los reptilianos, los seres que consideramos dioses o que las mitologías consideran dioses, hombres de barro, en fin, muchísimas seres que nos hablan la mitología antigua de muchos lugares del mundo, de tiempos anteriores a nosotros. Y quizá si esta teoría tiene bases reales y digamos que si fuera una simulación de nuestro mundo real, pues puede ser que en efecto todas las teorías de las que se hablan de reptilianos, Sasquatch y todo esto sean reales, y en efecto sean los pocos sobrevivientes de una especie anterior a nosotros. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias de nuevo por estar en este segundo podcast. Ya nos estaremos escuchando la siguiente semana, y si deciden escucharme en YouTube, si están encontrándome por primera vez en Spotify, pues nos vamos a ver mucho antes, porque de hecho va a haber directo en Twitch este viernes. Espero poder hacer, es que tuve un pequeño percance, parece que no voy a poder hacer el directo que quería en YouTube el jueves. Si sí, pues ya se lo estaré diciendo, y si no, pues hasta la siguiente semana sí o sí hay directo en YouTube la siguiente semana. Pero en Twitch nos vemos, por supuesto, ya definitivo este viernes. Vamos a estar dibujando en vivo, así que si quieren seguirme en Twitch como el Grimorio de Rix, voy a estar iniciando el directo a las 5 de la tarde. Les repito, búsquenme en YouTube, si me están escuchando en Spotify, como El Grimorio de Rix, en Instagram como @El Grimorio de Rix, en Twitch El Grimorio de Rix, y en Spotify, si me están escuchando en YouTube, vayan a seguir a Spotify, por favor, eso me ayudaría muchísimo. Muchas gracias de nuevo, un abrazo otra vez a Martín Herrera y a la voz oficial de Thanos en Latinoamérica, y de Jiren y de muchos otros personajes. Muchas gracias a cada uno de ustedes que me escuchó y que nos pasamos una bonita charla de más de una hora de temas que nos importan, de teorías conspirativas, de monstruos, de criaturas, viajes en el tiempo y demás.
Esto ha sido todo por hoy. Yo me despido. Esto fue el podcast de El Grimorio de Riggs y la teoría Pixar. Nos vemos en la oscuridad.